Gracias por continuar con nosotros. Este es su espacio informativo CCTV Noticias. Uno de los temas que ha acaparado la atención, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, precisamente son las elecciones en Venezuela. Hoy vamos a conversar con la 700 AM, es decir, Radio Cadena Mi Gente. Nos acompaña para el segmento de la entrevista Ricardo Kenny Bolaños, quien es el jefe de prensa, con el cual vamos a conversar precisamente sobre las elecciones en el país de Venezuela. Gracias por continuar con nosotros y bienvenidos al segmento de la entrevista de su espacio informativo CCTV Noticias. Hoy vamos a abordar un tema no de interés solamente nacional, sino que un tema de interés internacional. Vamos a conocer un poco el resultado de las elecciones en Venezuela, vamos a conocer cuál es la incidencia precisamente de esas elecciones en nuestro país. Y para ello, nuestro invitado, Ricardo Kenny Bolaños, director de prensa de Radio Cadena Mi Gente, a quien le damos pues la bienvenida a este segmento de la entrevista. Bienvenido, Kenny. Gracias, licenciado Carlos Avelar. Siempre es un honor y una alegría compartir con este maravilloso instrumento de CCTV Noticias el análisis de las diversas temáticas que a todos nos atañen, tanto a nivel salvadoreño como latinoamericano. Gracias por tomarnos en cuenta en este proceso informativo. Kenny, ¿qué te parece? Los salvadoreños estuvieron a la expectativa, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda o otros partidos también en nuestro país, estaban muy pendientes de las elecciones en Venezuela. ¿Cuál es la incidencia en forma directa de ese país hacia nosotros? Claro que sí, licenciado Avelar. Es muy importante, tomando en cuenta la historia que como países de Latinoamérica hemos vivido, que a todos nos atañe, porque quieras o no, Venezuela es una perfecta postal, le llamaría yo, de cómo han funcionado las cosas en Latinoamérica, en la estructura social, económica, política que tienen estos países. En Venezuela, por ejemplo, hay una oligarquía. Claro, hay diferencias muy enormes en temas como recursos económicos, está el tema latente siempre del petróleo. Ha habido ahí una de las oligarquías más terribles de Latinoamérica. También ha habido muchísima represión, demasiada explotación contra las clases trabajadoras, similar a como la que vivió El Salvador. Sin embargo, Venezuela es un fenómeno totalmente diferente que vale la pena mucho estudiar, analizarlo y por supuesto que aprender. Venezuela ha evolucionado, incluso la derecha misma ha evolucionado, aprendiendo a respetar un poco más lo que es la voluntad popular, y eso para nosotros amerita una lectura muy especial, muy detenida, y que podamos aprender, por supuesto, lo bueno también de ese proceso venezolano. No es perfecto, tampoco sus líderes son perfectos, pero sí hay mucho que tanto la clase política como el pueblo y la clase económicamente poderosa puede y debe evolucionar, aprender mucho del proceso venezolano. Kenny, sin embargo, algunos críticos políticos sostienen de que realmente las elecciones no eran entre Capriles y el actual, el recién electo Nicolás Maduro, sino que ahí había mucha influencia del líder Hugo Chávez. Entonces Capriles estaba básicamente como que estuviera compitiendo con Hugo Chávez. La conmoción que causó la muerte de él, de este líder, y eso le ayudó mucho, porque de lo contrario los niveles con que gana o se posiciona en el poder, no se puede decir que hablamos de una gran diferencia en relación a Capriles. ¿Qué significa eso? Por supuesto, licenciado, hay varios factores que inciden de forma determinante. Es indiscutible lo arrasador de la imagen, de la figura de este gran líder bolivariano, el comandante Rafael Chávez Frías, Hugo Rafael Chávez Frías, que deja un gran legado, y ha sido evidente que él no ha muerto como en el sentido tradicional de la palabra, y sí ha pesado mucho la figura de Chávez. Sin embargo, trasciende mucho más al plano personal, por cuanto su legado ha dejado mucha organización, muchos cuadros dirigenciales de trabajo que sí han trabajado duro para mantener ese proceso. Mucha gente reconoce a Chávez, pero también reconoce al movimiento revolucionario bolivariano como tal, y Maduro es parte de ese movimiento. Maduro, desde los principios, cuando Hugo Chávez comenzó a figurar con ese liderazgo sin ser presidente todavía, ya estaba a la par de él, siempre estuvo y ha aprendido muchísimo, y por supuesto que ha sido leal a esa causa, y eso es uno de los valores muy importantes que todo pueblo debe también valorar a la hora de una decisión. También usted hablaba de los factores externos. Por ejemplo, en Venezuela estaba en juego
las transnacionales como enemigas. Estaban el mismo gobierno de los Estados Unidos, que había tomado una muy marcada posición a favor de la derecha. Estaban otros movimientos a nivel mundial apoyando a la derecha como tal. Entonces la derrota ha sido doble. El margen sí ha sido muy estrecho y hay algunos factores por los cuales vale la pena mencionarlos, porque ese estrecho margen, casi un empate por así decirlo, pero al final se ha impuesto la inteligencia política, un pueblo que ha madurado, valga la redundancia del nombre Maduro, pero que también en gran parte ha sido víctima del bombardeo masivo de alienación que ejercen muchos medios de comunicación, que son la gran mayoría de medios en Venezuela, que están al servicio de la derecha y de una forma totalmente deliberada, que usted lo veía hasta en las telenovelas, estaban introduciendo mensajes subliminales en los comerciales, en todos lados. Un bombardeo tremendo que al final confundieron a mucha población, y también incidió mucho que, por ejemplo, las mismas encuestadoras de la derecha, los mismos Estados Unidos, estaban insistiendo con que el pueblo se confiara, que Maduro ya había ganado prácticamente. ¿Qué dice eso? Se reflejó en cuanto a que mucha población se confió y no fue a votar, y eso es un margen que también se vio claramente marcado ya a la hora de los resultados, que mucha gente no fue a votar, y de ahí fue cuando se reduce el amplio margen de triunfo de Maduro. Bien, en el proceso eleccionario previo allá en Venezuela se da una situación que nos vincula con El Salvador, y me refiero a la denuncia que hace en aquel momento el candidato oficialista en Venezuela en contra de un diputado salvadoreño. ¿Cómo mira o cómo analizó Radio Cadena Mi Gente esta situación? Nosotros no tenemos una lectura técnica en cuanto a los audios y todo eso, porque es un tema bien complejo que amerita de peritajes especializados, ingenieros en sonido y todo eso. Yo, en mi forma de ver particular, no era Dawison el que estaba involucrado directamente, no era la voz de él en el audio. Sin embargo, como bien lo dicen, hay una identificación casi total de la derecha salvadoreña a través de este círculo que se da desde la Fundación Cubano-Americana, que incide muchísimo en estos países, y contra Venezuela han tenido una clara estrategia muy, muy marcada, y por consiguiente, quieras o no, Arena ha sido vinculada directamente siempre con estos movimientos, y no sé en realidad cuál fue el involucramiento que tuvo Dawison en este tema de interferir en el proceso electoral venezolano. Sin embargo, cuando con la inteligencia política que debió tener el COENA, debieron decirle a Dawison: no te metas, que simplemente demostremos técnicamente que es un fraude y punto. Pero no, él fue mucho más allá y se fue a meter a Venezuela, y ahí sí ya quedó bien deliberado su interés en incidir. ¿Y dónde fue recibido? En los medios de la derecha. Siempre habló, pero muy mal, del candidato Maduro, del FMLN mismo en el país. Por consiguiente, ahí dejó demasiada evidencia de su interés en incidir en aquel país. Hasta ahí podría yo dejar un poco así en síntesis esa situación que se dio. Kenny, por otra parte, el triunfo de Maduro en Venezuela podría incidir en las próximas elecciones presidenciales en El Salvador. ¿El FMLN saca alguna ventaja de este triunfo? Sí, yo creo que sí. Si hay inteligencia política, por así decirlo, que analice este fenómeno, por supuesto que puede incidir mucho a favor del FMLN, realmente reivindicando temas como el ALBA, dándole el verdadero carácter que se merece el espíritu del ALBA, como apoyo entre los pueblos, de pueblo a pueblo. Sin embargo, acá hay como demasiada, y no quiero entrar mucho en detalles, pero no ha habido un manejo como se debería en el espíritu. Sí, hay sistemas de becas, pero si se sabe traer con el espíritu de solidaridad, de transparencia, el tema del ALBA puede incidir mucho. También hay otro fenómeno, por ejemplo, el movimiento bolivariano le manda una lección a todos los que se dicen de izquierda en Latinoamérica, que de plano tienen que pasar del discurso a la acción, que tienen que pasar del elitismo o de las cúpulas, bajar a donde está el pueblo, no solo en las bases del partido, sino en el pueblo, en los champeríos, en las zonas marginales, en las maquilas, estar mucho más ahí. Eso es lo que le ha valido muchísimo al movimiento bolivariano para mantenerse en el gobierno, que aunque haya sido un margen cerrado, pero sí se ha impuesto esto contra toda una maquinaria mediática implacable de la derecha, pero es porque ese insumo de comunión entre clase política de izquierda y pueblo puede marcar cualquier diferencia. Así la derecha invierta cientos y cientos de millones en propaganda, hay un pueblo que está concientizado y que ha visto a sus diputados, a su presidente, los ha visto ahí en su champa, viendo cómo viven
y no solo compadeciéndose, sino actuando a favor de ellos. Entonces eso es un mensaje muy marcado que nos manda también este suceso que se da en Venezuela. Bien, Kenny, ya para ir finalizando este segmento de la entrevista, quiero decirte, el Radio Cadena Mi Gente, el líder evangélico, el pastor William Omar Chamagua, tu persona, han sido siempre o han representado una izquierda radical. Es decir, en un momento ustedes acompañaron el esfuerzo del FMLN. En este momento, Cadena Mi Gente estaría dispuesta una vez más a apoyar el esfuerzo del FMLN a nivel electoral. Bueno, aclarando un poquito el concepto, cuando usted dice radical, nosotros lo asumimos como tal. Radicales en el sentido de ir a la raíz, que de ahí viene la etimología de la palabra radis, ir a la raíz de los fenómenos. No ser fanático es otra cosa. Nosotros somos radicales en el sentido de que si un partido demuestra honestidad, transparencia, ser democráticos, estar realmente con el pueblo, no solo con discursos bonitos, sino que estar con ellos, por supuesto que lo vamos a acompañar, así sea el partido que sea, pero que nos lo demuestren con sus hechos y con sus propuestas, porque hasta este momento no hay propuestas. Sí, el FMLN, por ejemplo, está en consultas, pero se va a ver si realmente ese proceso es así profundo, es totalmente democrático y que se demuestre el mecanismo, que toda la consulta que están haciendo a nivel nacional e internacional entre los salvadoreños, realmente ese va a ser el plan y que nos digan cómo va a ser procesado, ejecutado ya en la práctica ese proceso, y por supuesto que se va a apoyar. Radio Cadena Mi Gente se involucra de lleno, de corazón, de alma, corazón y vida, como se dice, entre la población, y por consiguiente somos más que opinión pública, y esto no tiene nada que ver con la jactancia porque no somos un medio comercial, simplemente como una causa que si nos involucramos de lleno entre la población, perfectamente podemos determinar mucho, como se hizo en el 2009 cuando se logró quizá ese margen que necesitaba la fórmula Funes-Serén para ganar. Radio Mi Gente se metió totalmente de lleno peleando contra el fraude, concientizando a la población de la necesidad de la alternancia y de muchos aspectos más que sí marcaron un marcado avance para la izquierda. Entonces, quieras o no, ahí estamos y estamos a la expectativa de cuáles sean los planteamientos y que si realmente nos quieran tomar en cuenta, no como utilización, sino como hermanos, como compañeros en favor del pueblo, no, ni siquiera en favor de la radio, ni siquiera en favor del partido, sino que del pueblo. Y si para eso servimos como instrumento, por supuesto que íbamos a estar humildemente y con todo nuestro trabajo. Eso sería, en síntesis, una valoración sobre el apoyo que usted nos menciona. Bien, de esta manera hemos llegado al final de este espacio de la entrevista del noticiero CCTV Noticias. Quiero agradecer a Ricardo Kenny Bolaños, quien es el director de prensa de la 700 AM de Radio Cadena Mi Gente, por habernos acompañado en esta entrevista. Y por supuesto nos vamos a mantener siempre en comunicación pues para abordar temas de interés nacional. Muchas gracias, licenciado. Siempre es un honor. A usted, amigo televidente, continúe con nosotros que tenemos todavía más información importante para ustedes. Bueno, interesante los conceptos vertidos por Ricardo Kenny Bolaños en el segmento de la entrevista en torno a las elecciones en Venezuela. Bien, damos paso a las notas internacionales con Daisy Escobar. Al menos 2 explosiones se habrían registrado el pasado lunes a primera hora de la tarde, cerca de la línea de la meta del maratón de Boston. Los estallidos se produjeron cuando miles de participantes en la carrera terminaban la 117 edición del Maratón de Boston, ante una multitud de personas en el público que observaban y animaban a los corredores. La primera se produjo cuando llevaba 4 horas 9 minutos con 45 segundos, el segundo ocurrió 13 segundos después. Todo ocurrió en el momento en que normalmente se encontraba el mayor número de personas en la meta. El resultado, más de 140 heridos, 17 de ellos críticos, entre los que hay 8 niños a consecuencia de la explosión, han sido tratados en los hospitales de la ciudad. Obama, el presidente de Estados Unidos, se dirigió ante las cámaras para decir que aumentaría la seguridad y que ya está trabajando con el FBI para poder dar con los responsables. También dio el más sentido pésame para las víctimas del atentado.